El apantallado llena de piedad, con palabras lleno libre el alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos al espacio de Vida TV con su servidor, el pastor Luis Sandoval, con el ministerio Tiempo de Paz. Bienvenidos a todos los que de una manera u otra nos oyen a través de estos medios de comunicación en las redes sociales. Dios me les bendiga grandemente. Hoy vamos a tener como tema: no tengas miedo. ¿Ha tenido usted miedo? Eso, entre comillas, suele ser natural. Y vamos a expresar 4 cosas. Número 1, no tengas miedo. Número 2, Dios revela. Número 3, Dios abre los ojos. Y número 4, Dios nos pone seguros en Dotán y nos abre los ojos. Así que vamos a leer lo que dice la Sagrada Escritura en Segundo de Reyes, el capítulo 6, el versículo 16. Dice: Él le dijo, ¿quién dijo? Eliseo, no tengas miedo. ¿A quién se lo dijo? A un siervo llamado Giesi, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oiga, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ellos es un artículo que determina todo lo que va en contra de la fe en relación a Dios. Ellos, y está en plural. Y los que están con nosotros son todos aquellos que pueden defendernos. Pero la palabra de Dios nos lleva al punto de lo natural y lo sobrenatural. Yo pregunto, ¿la fe es natural o la fe es sobrenatural? Desde luego que la fe es sobrenatural. Hebreos 11:1 habla de esa fe sobrenatural, que es el versículo central. Es la espina dorsal de lo que representan los patriarcas y representa la fe en Cristo Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué importante es vivir en fe delante de la presencia del Señor. Vivir en fe significa mirar con la visión de Dios. Vivir en lo natural es vivir viendo lo que naturalmente se observa, pero las cosas que se observan son circunstanciales y estas nos llevan a la derrota. Pero las cosas que no se observan en fe son sobrenaturales y estas nos llevan a la victoria. La primera cosa es que dice el profeta Giesi, su siervo, en Segundo de Reyes 6:16, no tengas miedo. El miedo es una acción que viene bajo una amenaza. ¿Se ha sentido usted amenazado? Bueno, todo aquel que estaba en esa circunstancia de amenaza siente miedo. Pero el temor en relación a la parte circunstancial es una acción que corresponde a cómo me va a ir en el futuro. Entonces me lleno de ansiedad, me lleno de opresión y me hago conceptos incluso que pueden ser absurdos, porque me lleva la vida a tener un prejuicio y a estar en un nerviosismo muy grande. No, la palabra de Dios enseña que hay que vivir por fe, como está escrito, dice el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá. Si usted y yo somos justos, hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo vive en nosotros pese a las circunstancias que puedan arreciar en contra de nosotros. Como justos estamos llamados a vivir en fe. Dice la palabra de Dios que había una razón por la cual Giesi, el siervo de Eliseo, se encontraba nervioso, se encontraba con miedo. La Biblia dice en el versículo 8 de Segundo de Reyes, capítulo 6, así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. ¿Por qué estaba
medroso. ¿Por qué estaba asustado? Porque el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Y lo define en el versículo 15, dice: y se levantó el siervo de Eliseo, Giezi, de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos sentimos sitiados? Cuando nos sentimos rodeados por amenaza. ¿A quién vamos a ir? Bueno, Giezi por lo menos fue al siervo del Señor, porque la gente de una manera u otra, cuando se sienta amenazado, no tiene una cobertura que corresponda al contexto de un consejero, de un ministro del Señor sano que le pueda orientar la luz de la palabra del Señor, sino que se quedan en el anonimato en ese sentido y caen en la trampa del miedo excesivo y entran en el mundo de estar paralizados. En ese mundo de estar paralizados llegan al punto de deprimirse, asustarse. Pero no, la palabra del Señor nos dice a nosotros: no tengas miedo, pese a toda la situación tan difícil que estemos viviendo en este mundo. Globalmente el mundo está entrando en los seres humanos a una trampa de miedo. Van, vienen, y hay guerras, y hay rumores de guerras, y hay tristeza, y hay explosiones, y hay amenazas. Razón naturalmente para tener miedo. Pero los hijos de Dios, y si usted no es un hijo de Dios, puede convertirse en un hijo de Dios, puede corresponder al hecho de buscar de la presencia de Dios para que Él mitigue toda clase de miedo y comience una vida diferente en el Señor. La segunda cosa es que dice la palabra de Dios que el profeta hizo una oración. El versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abras los ojos para que veas. Entonces Jehová abrió los ojos de Giezi el criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Noten que para ver las cosas sobrenaturales tenemos que abrir el ojo de la fe. El ojo de la fe es creerle a Dios, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas muy distintas. A lo mejor toda su vida usted ha creído en Dios, pero le ha costado creerle a Dios. Y la palabra de Dios dice en segunda de Corintios, el capítulo 1, versículo 20, que todas las promesas de Dios son sí, son amén para los escogidos. Los escogidos son aquellos que han tenido un encuentro personal con el Señor, porque el Espíritu del Señor vive en ellos y les quita, una de las cosas es el miedo, y nos ayuda a ver lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Bueno, la palabra del Señor nos dice a nosotros en Romanos capítulo 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, por lo cual está escrito: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos, descansemos en Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y digamos en fe: ¿quién contra nosotros? Ahora, en tercer lugar, hubo una revelación que me parece maravillosa en base a esta yuxtaposición, acción recíproca de amenaza, de miedo, porque Giezi es la muestra del todo de toda una nación, en este caso el pueblo de Israel. La amenaza venía de los sirios. De Israel estaba totalmente invadida, sitiada por esa amenaza. Y dice la palabra de Dios que hubo una revelación.
Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La pregunta es: ¿cómo sabía ese siervo que estaba a merced o al servicio del rey de Siria que Eliseo, Dios le revelaba los secretos de la nación de Siria? ¿Cómo lo sabía? Sencillo. Número 1, había una conexión espiritual. La conexión espiritual es lo que los hombres repelen en el tiempo de hoy en base a Dios. Para tener una conexión espiritual se necesita la oración, se necesita creerle a Dios, se necesita estar en fe delante de la presencia del Señor y se necesita andar en el Espíritu. Pues la gente que repele las cosas de Dios andan en otro espíritu que no es el espíritu de Dios, espíritu con minúscula, pero los que le creemos a Dios andamos en el espíritu, espíritu con mayúscula, bajo la dirección del Espíritu Santo que nos guía siempre, porque mayor es el que está en el mundo que el que está en nosotros, y desde luego mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos en el nombre de Jesús a creerle a Dios. Número 2, ¿cómo lo sabía? Bueno, se cree que ese siervo era Naamán, el sirio. Recuerden que había hecho Dios a través de Eliseo un milagro de que él se sumergiera en el río de Israel 7 veces y él se zambulló y quedó totalmente limpio como la piel de un bebé. Gloria al Señor. Allí Naamán tenía el testimonio de que había un varón de Dios que realmente lo era, pese a ser del ejército del rey de Siria. Qué bonito es que aun cuando nuestros propios enemigos nos repelen, nos rechazan, en el fondo sabe que somos, que eres un varón de Dios por el testimonio, por la vida moral que llevas, por la vida de fe que tienes de dependencia de Dios y por una acción de que cuando pronuncias la palabra, Dios la respalda con cumplimiento. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por esta bendición tan grande que tenemos de ser siervos del Señor, varones del Señor, para la gloria y la honra del Rey. En cuarto lugar, dice la palabra que Eliseo se encontraba en Dotán. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el versículo 13 dice: y él le dijo, y mirad, ¿dónde está quién Eliseo para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Dotán significa la protección de Dios. Como dice el Salmo 91, el que abriga a la sombra del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Lo que dice el Salmo 34:7, dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Vivir en Dotán es vivir una vida cristiana en el temor de Dios, porque muchos cristianos no están en Dotán, por lo tanto no andan en el temor de Dios. Pero el que anda en el temor de Dios, como en este caso el profeta Eliseo como siervo de Dios, tenía autoridad. Oh, gloria al Señor por la cobertura de Dios Todopoderoso que nos fortalece y nos anima. Y
a esto se le da otro ingrediente. Dice la palabra del Señor que, aparte de estar en Dotán, dice que Eliseo pidió a Dios que a uno le abriera los ojos, 2, pero a otros le cerrara los ojos. Así dice el versículo 17. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. ¿Quién? Giezi. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Bueno, cuando nosotros estamos en Dotán bajo la protección de Dios, los enemigos siempre estarán ciegos a nuestro andar, nuestra salida y nuestra entrada, en el ejecútese del ejercicio del objetivo donde Dios me haya colocado. Llámese pastor, llámese un servidor del Señor, llámese la familia. Nosotros seremos invisibles a la maldad, porque el malo tendrá siempre cegado los ojos. Oh, clamamos al Rey del cielo y de la tierra, porque estamos a la ceguera de nuestros enemigos que no ven nuestra gestión. La iglesia sigue caminando, el ministerio sigue caminando, nuestras vidas están bajo la cobertura del Señor. Alabamos y glorificamos a Dios por este lindo momento de haber compartido esta preciosa palabra. ¿Por qué tienes miedo? Mayor son los que están por nosotros que los que vienen contra nosotros. El Señor me les bendiga más. Vida TV y Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval, les bendice grandemente en este día. Con palabras llevo libre alma. El pastor Luis trae la verdad de Jesús, cuya luz nunca se calma. Vida TV nos une en fe, cada semana juntos otra vez, con el amor del Señor Jesucristo. Paz y esperanza en su nombre visto, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra es vida en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Brillando el mensaje en cada nación. Palabras vivas llenan el corazón. Un tiempo de paz es la promesa que Jesús nos ofrece sin más tristeza. Jesús nos ofrece sin más tristeza. La fe mueve montañas, nos da fuerza y valor. La palabra hoy, la palabra es viva en el amor del Señor. Luis Sandoval, guía con bondad, nos lleva a un nuevo despertar. Con la Biblia en mano predica la paz que solo el cielo edifica, brillando el mensaje en cada nación.